del doctor Jorge Moreno, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca. Doctor Moreno, muy buenos días. Acabamos de tener un diálogo con un representante de una importante veeduría ciudadana, la Corporación Participación Ciudadana, el doctor Simón Jaramillo, quien se ha referido a estos procesos de reorganización que aún no culminan en el país. Es un trabajo que falta por lo menos en la mitad en lo que se refiere a importantes dignidades que tienen que ser nombrados, mientras el tiempo para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio se agota. ¿Cómo ha mirado usted este proceso de reinstitucionalización? Muy buenos días a toda la ciudadanía, deseándoles un feliz año a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Me parece que el tema justamente de la reinstitucionalización en el Ecuador ha sido y será siempre complejo. Digo, es complejo toda vez que no se trata solamente de la institución como tal. En gran medida las instituciones lo hacemos las personas. Y si las personas evidentemente no actuamos o no se actúa con la debida capacitación, con la debida experiencia, con la debida ética, honorabilidad, en definitiva no funcionan las instituciones. Entonces es muy importante tomarlo y verlo en este sentido. Claro, probablemente el Consejo de Participación Ciudadana entró en esa fase y evidentemente una fase bastante compleja, que probablemente allí se cometieron algunos errores, así puede haber ocurrido, pero evidentemente los seres humanos estamos para eso, ¿no? Estamos para en el decurso del tiempo justamente ir recogiendo esa experiencia para no equivocarnos luego. Evidentemente la gran mayoría de las instituciones de este momento ya están con sus titulares, faltan otras como el caso de la Corte Constitucional, el Ministerio Fiscal que renunció a su titular, la Contraloría General del Estado y algunas otras más, pero entiendo que en los próximos días y meses que le falta al Consejo de Participación probablemente concluya y termine este proceso. El tema de la Fiscalía General del Estado, plazo para la inscripción de candidatos fenece el día de hoy. Sí. Se estima, y así lo han dicho conocedores de la materia, que posiblemente hoy día habrá la presentación de varios candidatos, pero hasta el día de ayer había uno solo. Así es. Hoy justamente veía en las redes sociales que el doctor Diego Delgado Jara probablemente a las 16 horas presente justamente su carpeta y consecuentemente su candidatura. Eso sería muy importante, yo creo, no solamente para el Ecuador, sino para nosotros los cuencanos y los azuayos, porque evidentemente se trata de una persona con mucha capacidad y que ha demostrado a lo largo de su tiempo una ética y una honestidad sumamente fuerte. Entonces creo que por allí existirán otros ciudadanos y ciudadanas que en el día de hoy presenten sus candidaturas. ¿Cuál es la importancia de este cargo en particular? Luego de Carlos Vaca Mancheno estuvo el fiscal general subrogante Genrea, luego Paul Pérez Reina, quien tuvo una enigmática salida tras su viaje a la China, y actualmente está la fiscal subrogante Ruth Palacios. Bueno, un país probablemente desarrollado no tendría mucha significación. En un país como el nuestro, donde efectivamente el tema de la corrupción es del día a día, definitivamente creo que es el cargo probablemente más importante que pueda existir en el país, porque alrededor de él se están jugando los dineros que se han robado, los dineros que efectivamente se han erogado nada lícitamente desde las arcas del Estado y de todas las instituciones del sector público. Consecuentemente, eso significa una altísima actividad que debe desarrollar el fiscal en el tema de las investigaciones para luego llegar a los juicios penales. En cuanto al defensor del pueblo y el defensor público, más están en la espera, yo diría, el uno de los derechos humanos, que es sumamente importante, evidentemente, pero el defensor público, en cambio, está en la espera de la defensa de los ciudadanos que en gran medida carecen de recursos económicos para poder actuar, ya sea en la esfera administrativa o en la esfera judicial, por la defensa de sus intereses. Pero definitivamente el Ministerio Público creo que es
lo más importante. ¿Cómo ha mirado usted, doctor Moreno, los incidentes que se han dado en el interior y alrededor del Consejo Nacional Electoral? Bien, es un tema que definitivamente ha causado bastante sorpresa aquí en el Azuay, pero yo diría que estamos en el régimen de transición. En ese régimen de transición vino justamente un Consejo Nacional Transitorio que lo presidió el doctor Gustavo Vega, que lo hizo, yo diría, muy bien, que efectivamente trató de dar sobre todo transparencia a los procesos electorales, y luego vino ya el Consejo Nacional Electoral Permanente o definitivo, que conllevaba que trate de buscar a su gente que sea probablemente de su confianza en los cargos de libre remoción para irlos incluyendo en cada una de las provincias. Ahora, allí hay un problema. Y el primer problema que existe, y por eso decía, se pueden haber cometido errores, el primer problema que existe es que el Consejo Nacional Electoral, de lo que yo conozco, hay 3 representantes que se deben a organizaciones políticas: Creo, Partido Social Cristiano y Pachacuti. Y en gran medida, para mí, la presidenta del Consejo Nacional fue puesto por Creo y por el Partido Social Cristiano. No, porque recuerde usted que salieron 2 miembros del Consejo Nacional que no estuvieron de acuerdo con esa situación, porque en los corrillos se decía que quien debía ser el presidente del Consejo Nacional era otra persona que no estaba en esa línea. Entonces, ya esta situación generó algunos roces e inconvenientes al interior, que luego estamos viendo, la inexperiencia ha generado que, en definitiva, por no aclarar muy bien las cosas, se haya generado el problema que se ha generado en la provincia de la Azuay, y que evidentemente da luces sobre todo a las organizaciones políticas para que vean con mayores ojos la actuación de los organismos electorales. Claro, lo que llama la atención sobre todo es que estos cambios, que pueden ser justificables o comprensibles desde diversos puntos de vista, se estén dando en pleno proceso electoral, que es lo que ha generado nerviosismo, suspicacias en los actores políticos. Correctamente, estoy completamente de acuerdo con usted de que en un proceso electoral no pueden generarse cambios abruptos, cambios de esa naturaleza, o si se generan, que el órgano jerárquicamente superior lo sepa explicar por qué se da el cambio. A mí no me parece nada idóneo, nada de acuerdo, de que la simple declaración de la presidenta del Consejo Nacional Electoral nos diga, bueno, al señor delegado de la provincia de la Azuay del Consejo Nacional Electoral se lo saca agradeciéndole los servicios. No tiene sentido una situación de esa naturaleza. Yo sé que es un servidor de libre nombramiento y remoción, pero indudablemente hay que también en su momento y en estas cosas tan difíciles y complejas explicar el por qué se le saca. Si no hay justificación, pues no lo haga. Ahora, el organismo presidido por Julio César Trujillo, que empezó con muy buenos auspicios, con una altísima aprobación por parte del pueblo ecuatoriano, ha tenido una serie de altibajos también. Mantiene, pensaríamos, su prestigio, pero se ve ya sumamente presionado por el tiempo. Y decíamos, la mitad aproximadamente de autoridades cesadas no han sido reemplazadas. Corregimos la cifra, es del 70% de autoridades que no han recibido un reemplazo definitivo. Nos preguntamos si le va a alcanzar el tiempo, sabiendo que además el organismo transitorio tiene otro importante trabajo pendiente que tiene que ver con fiscalización, con la calificación de obras emblemáticas. Algunas de ellas se ha referido el día de ayer el presidente de la República, señalando haber recibido informes internacionales. Ratifica perjuicios al Estado en estas 5 obras del orden de 2.500 millones de dólares, pero hay muchas otras más en las cuales también tiene injerencia este organismo. Nuevamente la pregunta, ¿le alcanzará el tiempo? Definitivamente en el tema de la lucha contra la corrupción no le alcanza el tiempo, no lo va a hacer, no lo ha hecho en definitiva el Consejo de Participación Ciudadana, porque ha estado, yo diría, el 100% de su tiempo dedicado exclusivamente al tema de las personas físicas que deben integrar los distintos órganos que tiene bajo su competencia. En consecuencia, en esa espera no hemos observado que haya existido una mayor injerencia del Consejo de Participación, o casi ninguna injerencia del Consejo de Participación. Es decir, eso nos queda debiendo, y eso nos hace nuevamente volver a señalar que lo que habíamos dicho hace muchos años:
el Consejo de Participación o la función de transparencia y control social tiene que ser eliminada. No solamente el Consejo de Participación, la función como tal tiene que ser eliminada, porque no podemos admitir, en definitiva, que la ciudadanía se vuelva poder. Eso le vacía justamente al contenido de la sociedad, por un lado. Y por otro lado, no podemos admitir de que órganos con potestad estatal, como la Contraloría, para poner un ejemplo, las superintendencias, justamente estén luchando como participación ciudadana. Es decir, eso no tiene sentido para nada. Esta función como tal, en su momento, tendrá que desaparecer. Hablando de estos temas que tienen que ver con la administración de justicia en Ecuador, doctor Moreno, hay una expresión que dice justicia que tarda no es justicia. Como mira usted la reapertura, si podemos llamarlo así, del caso Manduriacu Caminosca, denunciado hace más de 3 años, que recién se ha anunciado, se ha desempolvado este caso para que vaya a indagación a la Fiscalía del Estado por peculado, cohecho, prevaricato. Mire, ese tema y otros más justamente son relevantes en el país, y por eso lo decía, que el ministro fiscal o el fiscal general evidentemente en el Ecuador juega el papel protagónico más importante por los temas de la corrupción, pero también allí se engarza con el tema jurídico. ¿Por qué razón? Porque temas como los que acaba usted de mencionar, peculado, concusión, cohecho, si no existe un informe previo de la Contraloría General del Estado que establezca indicios de responsabilidad penal, la Fiscalía está cortada las manos. Entonces, siempre y cuando tengamos el informe de la Contraloría General estableciendo el indicio de responsabilidad penal en el peculado, evidentemente el Ministerio Fiscal podrá actuar inmediatamente. Y me parece bien que la Contraloría General haya justamente procedido de esa manera para que el Ministerio Fiscal lo haga. Ahora, el Ministerio Fiscal como institución al interior parece que tiene serios problemas. Es decir, existen personas que todavía representan los intereses del expresidente de la República y frenan los procesos, o en su momento los expedientes mismos no se les encuentra en su lugar. Y eso hace que demore justamente los trámites en vía de investigación y luego en la vía judicial. Al margen de apetencias políticas, ¿cómo miraría usted, doctor Moreno, el escenario con Diego Delgado como fiscal? Me parecería excelente, por eso le decía yo, en principio, creo que es una de las mejores opciones que tendría justamente el Ecuador, porque le conocemos al doctor Diego Delgado como una persona proba, inteligente y que jamás, yo desde que le conozco en la universidad, ha cambiado su posición en lo que es la actuación política. ¿Cree usted, conociendo a nuestro país, que los poderes fácticos lo permitirían? Me refiero a llegar a esta posición. Bueno, él se ha jugado la vida, ¿no? Recuerden el gobierno de León Febres Cordero, intentaron matarle, no lo callaron, sigue siendo un hombre que efectivamente denuncia, de tal manera que si se rodea de un grupo de personas honestas, creo que, y le dan la posibilidad de que pueda trabajar, él lo haría muy bien. Un último tema, doctor Moreno, relacionado también con todos estos últimos sucesos. Hay un hecho que en términos generales molesta a los cuencanos, el que nos den decidiendo. Muchas de las decisiones políticas, muchas de las decisiones político-administrativas se las toman en Quito, sin mucha injerencia local. Es lo que aparentemente está sucediendo también en el caso del Consejo Nacional Electoral, entre otras situaciones que estamos hablando. ¿Cómo combatir esta situación y permitir que los cuencanos seamos un poquito más dueños de nuestro destino? Allí yo creo que existen dos líneas. La una, la coyuntura política que estamos atravesando. Justamente deberían los ciudadanos cuencanos, los ciudadanos azuayos, escoger a la mejor opción. A la mejor opción que efectivamente pueda en su momento hacerle frente político al gobierno nacional y a cualquier otra institución del Estado. Es decir, retomar lo que hace décadas fue Cuenca y fue el Azuay, una provincia que exigía y que era respetado porque sus autoridades efectivamente lo hacían respetar. Entonces creo que necesitamos un alcalde o 15 alcaldes que efectivamente se paren y sepan hacer respetar
los derechos de cada uno de sus cantones. Y necesitamos una prefecta o un prefecto que efectivamente lo haga igual. Eso como primera situación. Y segundo, ya a largo plazo, efectivamente el modelo constitucional tiene que ser reformulado. El tema de la concentración del poder, en gran medida en el Ejecutivo, nos ha impedido que el tema de las autonomías territoriales y por servicios nos haya limitado. Entonces, el tema de las autonomías es fundamental volverlo a retomar desde el punto de vista constitucional, porque allí está el grave problema, y obviamente también a través de las leyes. Recuerde que, por ejemplo, el COTAD fue reformado varias veces y eso impide justamente que tengan libertad para moverse los consejos cantonales. En su momento yo hice el reclamo respecto de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo. Puse el grito en el cielo a través de los medios de comunicación y a través de algunos escritos. Sin embargo, las autoridades seccionales no dijeron absolutamente nada. Y eso a mí me parece incorrecto. Las autoridades seccionales debían en su momento exigir que esa ley no pase, porque se les estaba cercenando sus competencias en la esfera de la autonomía, como efectivamente así ocurrió. Por eso necesitamos autoridades que sepan frenar esas prepotencias del gobierno central. Por tratarse de una comunicación de carácter privado, no voy a dar el nombre del autor de esta frase, pero un comentario tras una permanencia como relacionador público de un alto político en Quito, señala que las mafias políticas deciden quién manda y descuidan el desarrollo. Es que evidentemente en los países latinoamericanos eso está ocurriendo desde hace muchos años. Hay telarañas en las distintas instituciones que efectivamente impiden el desarrollo de los pueblos, y solamente lo que buscan en gran medida es cómo usufructuar los recursos que nos pertenecen a todos los ecuatorianos. Y eso hay que en su momento tratar de frenar con autoridades honestas y éticas. Gracias al doctor Jorge Moreno. Él es decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca.